Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar mi explicación. Hoy es día 21 de marzo del 2024, jueves quinto de la semana de Cuaresma. El evangelio que vamos hoy a leer y escuchar es de Juan, capítulo 8, del 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel en mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería también mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues seguimos con la discusión de los fariseos, de los escribas, de los judíos en contra de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo pues, está predicando la doctrina, está predicando la salvación, está predicando el arrepentimiento, está predicando el conocimiento a nuestro Padre Dios. Y los judíos están en contra de eso. Lo estamos viendo aquí en este pequeño evangelio que acabamos de entender. Y bueno, lo importante es darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo afronta la situación y les dice a todos quién es, que Él desde antes ya estaba, y que conoce a nuestro Padre Dios, y que hace la voluntad de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la voluntad de nuestro Padre Dios, y tenemos que ponernos a trabajar en las cosas que el Señor nos ha dictaminado a cada uno de nosotros. Recuerden que somos templos vivos del Espíritu Santo, y por lo tanto, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros somos la iglesia no son las construcciones. Y aquí mismo Jesucristo les acaba de mencionar, ¿sí? ese detallito, ¿no? Pero pues no lo entendían, como la vez pasada cuando les dijo: derribar este templo y en 3 días lo voy a edificar. Y le dijeron: 46 años nos tardamos en edificar el templo y tú en 3 días lo vas a edificar. Pero pues es que es lógico que estaba hablando de una forma simbólica, de una forma de mensaje, ¿no? Pero no lo entendieron. Al igual ahorita aquí estamos viendo esa misma explicación. Vamos a entonces, Juan 8, del 51 al 59, dice que en aquel tiempo le dijo a los judíos: yo les aseguro que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Fíjense. Pero es una muerte espiritual, que no va a morir nunca. Venimos del Señor y nos regresamos con Él. Nuestro cuerpo físico, mundano y terrenal, pues aquí se queda. Te van a sepultar, o te van a enterrar, o te van a cremar, pero aquí se queda. Pero todos nosotros, los que creemos en Cristo, decimos muy claramente que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. Estamos dormidos, ¿sí? Hasta que el Señor nos juzgue. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Se dan cuenta cómo no entienden que es un mensaje de una forma espiritual, no física? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Le hacen las preguntas a los judíos. Hoy en día pues tenemos la misma situación. Mucha gente no cree en Jesucristo. Dicen que es un invento, no creen en Dios. Dicen que esto es un invento. Y que en la época de Constantino inventaron todo esto para manipular a la gente, ¿no? Claro, hay mucha gente que se deja manipular por la iglesia, por los sacerdotes y presbíteros, pero muchos no nos dejamos manipular. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos qué es lo que estamos haciendo, independientemente de la iglesia en la que tú te encuentres, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia que tú te encuentres. Es importante eso también aclararlo. Y dice Jesucristo aquí: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada, dice. El que me glorifica es mi Padre, a quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Fíjense, tenían la Torá, tenían todos los libros históricos y didácticos del Antiguo Testamento. Estoy hablando de libros didácticos porque a veces dicen: ¿cuáles libros didácticos de enseñanza? Pues los Salmos, los Proverbios, el Cantar de los Cantares,
Nosotros del canon largo pues tenemos el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, existe el libro del eclesiastés, en donde se nos mencionan muchas formas de vida correcta ante nuestro Padre Dios. Bueno, y ellos acá dicen, dice aquel que ustedes dicen, es nuestro Dios aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, dice nuestro Señor Jesucristo. Y si dijera que no lo conozco, sería también un mentiroso como ustedes. Bien claro les está diciendo, soy el Hijo de Dios, conozco perfectamente a Dios y vengo a informarles quién es Dios. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegraba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Fíjense lo que les dicen, ¿no? Ya Abraham había entendido que iba a venir el Salvador prometido al pueblo de israelita principalmente. Y llegó nuestro Señor Jesucristo, no lo aceptaron y la salvación llegó para el planeta entero, para todas las tribus, todos los pueblos, sí, los de Grecia, los de Roma, los de Fenicia, los egipcios, los babilonios, todos los pueblos llegó ya. Y para que esto se entendieran, por eso estaban los discípulos, los 12 discípulos que se regaron en todas las ciudades para llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a reiterar, una cosa es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, otra es la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento, y tenemos la palabra de la iglesia primitiva, que es de Pablo, 13 cartas, tenemos 2 cartas de Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, tenemos una carta de Santiago y de Judas, que no son los apóstoles, ¿eh? Entonces, y hoy en día tenemos la doctrina de la iglesia institucional, que ya nos invitan, ya ellos han hecho y deshecho para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ya han elaborado muchas cosas, ¿no? Que hay cosas que estábamos en contra porque están muy inventadas, ¿no? Y exageradas. Ya deberían de ponerle mucho empeño, ¿no? Para decir las cosas mejor. Acuérdense que en la época de Juan 23, se llevó a cabo un concilio del Vaticano II en donde se explicaron muchas cosas, se analizaron muchas cosas y cambiaron muchas cosas dentro de la Iglesia Católica. Hoy deberíamos de tener también un concilio así para que las cosas cambiaran y fueran de mejor forma, porque ya estamos viendo una época muy diferente a la de antes. Ya tenemos muchos adelantos tecnológicos, ¿sí? Y bueno, ahí se los dejo para que se acuerden, ¿no? Los que ya están grandes y los que no, pues investiguen quién era Juan 23, el Papa, y que hizo un Vaticano II en donde hizo muchos cambios. Y después dice aquí, los judíos le replicaron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Sí, no, porque acuérdense que los ancianos eran de 70 años, 70, 80, 90 años, ¿no? Y eran los que supuestamente tenían el conocimiento, la sabiduría. Y le dicen a Jesús, pues, no tienes ni 50 años y ya estás tú como queriéndonos enseñar. Tenía aproximadamente nuestro Señor Jesucristo 33 años, ¿no? Bueno, dice, les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo ya estaba. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo, antes de que naciéramos, antes de que existiera el planeta, antes de que existiera la creación de la humanidad, ya nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le decimos Jesucristo, o Yeshua, o Yeshua, y que así lo conocemos, o Emanuel, o Dios con nosotros, ella ya existía. Acuérdense que habla en plural en el Génesis, ¿sí? Está hablando en plural, y que vamos a crear al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3 divinas personas que se nos han presentado a nosotros y están publicadas desde la creación. Entonces, bueno, y después nos dijo una vez Jesucristo, voy a prepararles un lugar a cada uno de ustedes. Sí, a mí se me hace así como que unos departamentos del Infonavit, de Fobiste, del INVI, del gobierno, no sé, podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? Sí, pero bueno, nuestro Señor Jesucristo dice, voy a ir a preparar un camino, un lugar a cada uno de ustedes. Y después termina diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham yo ya estaba. Entonces dice aquí que recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ya lo querían apedrear, ¿no? Porque estaba saliéndose del término y de la lógica y de las explicaciones que ellos tenían mosaicas. Entonces eso pues les estaba causando mucho desastre, ¿no? A los judíos. Bueno, esta lectura está muy pequeña, pero la información es muy importante, en la que vemos en la confrontación que tiene nuestro Señor Jesucristo con los judíos, y es por eso que, bueno, pues acuérdense de la parábola esa en donde dice el Señor que prepara un banquete, ¿no? Para todos los judíos, ¿no? Y ya que estaba preparado el banquete,
o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ya que se salvaran todos, los invitó. Es una parábola que está ahí en la Sagrada Escritura, y muchos se negaron a ir al banquete, ¿no? Dijo, no, pues es que yo ahorita acabo de hacer una negociación, no puedo. No, es que yo tengo aquí una familia en la casa y no puedo ir al banquete. Y pusieron pretextos, sí, los pretextos mundanos y terrenales que siempre tenemos cada uno de nosotros. Así somos, ¿no? Entonces, la parábola nos dice que el que preparó el banquete le dice a sus sirvientes, a sus criados, pues salgan a las calles e inviten a todos, o sea, a todos nosotros, invítelos a que vengan a la fiesta, porque esta fiesta ya está preparada para la humanidad. Y entonces, pues, llegamos, todos los que no somos judíos, a recibir esa grandeza, ¿no? Yo de repente he dicho, ay, qué bueno que los judíos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así el Señor nos aceptó a nosotros, ¿no? Y nos ha dado capacidad y nos ha dado la oportunidad de conocerle, amarle y servirle. Y somos templos vivos del Espíritu Santo. Recuerda que la iglesia, la primera iglesia, que son los apóstoles, ellos son la iglesia, los seres humanos somos la iglesia no son las construcciones, eran judíos, ¿sí? 11 de ellos eran galileos, el único que no era galileo era de Judea, era Judas Iscariote, era el único, ¿no? ¿Sí? Del sur del país de Israel en aquel entonces, ¿no? Ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, pues todos ellos fueron elegidos, la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia seguidora mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, pues fue fundada por la iglesia, los judíos, ¿no? Los primeros judíos, independientemente de que la mayoría no aceptó, y como no aceptan en la actualidad. Ahorita pues ya están pidiendo apoyo, ¿verdad? Que todos moralmente tengamos ese deseo de que construyan su tercer templo. Pues que lo construyan, ¿no? Es una cosa que quieren construirla para nuestro Padre Dios, pues está bien, o sea, aunque no hay necesidad, porque la iglesia somos nosotros, pero pues si ellos quieren tener su templo para ir a darle gracias a Dios y para poder estar en reconciliación con nuestro Padre Dios, pues está bien, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues no es algo que sea muy importante en mi punto de vista, ¿no? Para ellos es inmensamente importante. Para empezar, no tienen el Arca de la Alianza. En segundo lugar, bueno, no tienen la Torah antigua, tienen la Torah ya pues traducida o ya más moderna, ¿no? No tienen los libros antiguos de Moisés según las investigaciones, ¿no? En la historia, ¿no? No lo sabemos. Ya después ellos a lo mejor no lo platican y no lo dicen. Pero bueno, ellos están en eso y desafortunadamente no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que es lo que estamos viendo aquí, y que es lo que quisieron hacer con nuestro Señor Jesucristo, apedrearlo. ¿Sí? Quisieron acabar con él y no aceptar lo que él estaba diciendo. Y que de una forma simbólica, porque pues es lo que les dije yo del templo, ¿no? En 3 días lo voy a edificar, que es el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y aquí muy claramente pues le está diciendo que si creen en él y tienen vida eterna, ¿sí? Si creen en nuestro Señor Jesucristo. Y no es una vida eterna física, mundana y terrenal, hermanos. Acuérdense que es una vida eterna espiritual. Bueno, pues espero que esto les haya servido como atracción para que reconozcamos. Acuérdense que estamos en la época ya próximamente, ¿sí? En unos 2-3 días, ¿sí? Ya hoy es jueves. El próximo domingo pues ya celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, el domingo de Ramos, que así le decimos, o el domingo de Palmas. Y bueno, pues ya vamos a empezar a celebrar, a recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo importante, ¿no? Que tengamos nosotros siempre en mente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que creemos en Cristo, ¿no? La gente que no cree en Jesucristo, bueno, pues ellos están de otra manera, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga, hermano.